Buenos días a todos, el Señor les bendiga. Vamos a continuar en nuestro estudio, nuestros devocionales de Romanos, ahora en el capítulo 8. Les pido que me acompañen, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos dirija y nos enseñe, nos instruya en este capítulo 8 que vamos a estudiar hoy. Padre, yo te doy gracias una vez más. Señor, nos has bendecido con un nuevo día. Tu gracia, tu misericordia, Señor, abundan a nosotros. Tu gran amor que nunca cesa, Señor. Te damos gracias, Señor, por el amor que nos has demostrado. Ahora, Señor, conforme vamos a estudiar este pasaje, pido que seas tú, Señor, en completo control y dominio. Que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones y alerte nuestras mentes para percibir y entender claramente, Señor, ese gran beneficio, esa gran bendición que hemos obtenido en Cristo Jesús. Pido que cada uno de nosotros y los oyentes que van a estar en línea sean ministrados de acuerdo a tu palabra por tu Espíritu Santo. Pido que me uses como tu instrumento. Me someto a tu dirección. Te pido que tomes control de todo mi ser, que traigas a memoria versículos y pasajes que respalden y correlacionen lo que Pablo nos dice aquí con nuestra salvación en Cristo Jesús, que tu pueblo sea instruido, sea edificado en la fe y que tú, Señor mío, recibas toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, en este capítulo Pablo nos enseña dos cosas. El título que tiene aquí, el subtítulo dice Viviendo en el Espíritu. Y lo que Pablo nos enseña aquí es que todo cristiano que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús y es guiado por el Espíritu, verdaderamente debemos confiar en que nadie nos puede condenar, nada nos puede condenar y nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ahora, bueno, vamos a leer aquí y vamos a leer unos versículos del 1 al 4 y así vamos a continuar. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vemos aquí una diferencia, hay dos categorías: los que no andan conforme a la carne, sino más bien conforme al Espíritu. Todo aquel que por fe recibe a Jesucristo, confiando en que Jesús pagó una vez por todas la condenación que nosotros merecíamos como pecadores. Él murió y pagó el precio, nos redimió con su sangre, pagó la condenación, por decir así, que la ley imponía a causa del pecado en la muerte. Jesús vino a quitar esa condenación, pero vino a cumplir también la justicia de Dios, y todo aquel que cree y confía en Él es justificado para con Dios. Es justificado por medio de la fe en Cristo Jesús y ya no es condenado, nos dice claramente la palabra. Si me acompañan al capítulo 3 de San Juan, lo que Jesús nos dice aquí en el versículo 16 al 18 es que nosotros escogemos claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo
sea salvo por él. Aquí en el versículo 18 establece, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Jesús. Jesús vino a pagar el precio, vino a morir por nosotros. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, Jesús nunca pecó, Dios lo hizo pecado para que nosotros, así por medio de la fe en él, fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, por la fe en él somos justificados, como Pablo nos dijo anteriormente en el capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice claramente, Pablo en Colosenses, en Colosenses 3, en el versículo 13, nos dice claramente que, en Gálatas 3, en Gálatas 3, ¿dónde estoy? Gracias, Señor. En Gálatas 3 nos dice claramente que Jesús vino a cumplir la ley. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Pablo comenzó esta porción del capítulo 8 haciendo una gran diferencia aquí. Dijo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y mucha gente, ahí nos detenemos. Yo estoy en Cristo Jesús, ya no hay condenación. Y mucha gente puede decir, pues ya puedo hacer lo que quiera. Al cabo, Jesús me ha redimido y me ha justificado. Ya por gracia soy salvo. No. Hay una diferencia. O andas en la carne o andas en el Espíritu. Si andas en el Espíritu, estás en la voluntad de Dios. Si andas en la carne, yo te pregunto, ¿verdaderamente has nacido del Espíritu? ¿O tu carne sigue teniendo el control? En el versículo que seguimos, nosotros elegimos, hermanos. El Espíritu Santo ahora mora en nosotros, porque dice claramente, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tú recibiste a Cristo Jesús como tu Salvador personal, si no lo has recibido, al final de este estudio te voy a hacer una invitación. Pero si tú lo recibiste, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu de Dios empieza a morar en aquella persona que por fe recibe a Jesús y naces del Espíritu. Permítanme, por favor. Cuando tú naces del Espíritu, cuando tú recibes a Jesús por fe, eres hecho nueva criatura. Anteriormente, antes de recibir a Jesús, éramos meramente carnales, meramente naturales, pero el momento en que recibimos a Jesús, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Jesús vive en mí, vive en todo creyente por medio de su Espíritu Santo. Entonces, nosotros ahora, el Espíritu mora en nosotros para guiarnos en nuestro diario vivir. Y cuando Pablo hace una diferencia, depende de nosotros. Depende de cada uno de nosotros. ¿A quién le damos el control? ¿Al Espíritu Santo o a la carne? Más adelante Pablo nos va a decir cómo hemos de vivir. Nosotros elegimos. El versículo 4 nos dice claramente, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La justicia de la ley la cumplió Jesús, pero cuando tú recibes por fe a Jesús y confías en su obra redentora, eres justificado ante Dios. Entonces, vuelvo a decir, al que no conoció pecado, nos dice 2 Corintios 5:21, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
del versículo 5 en adelante, aquí hay una diferencia o ponen claro que hay dos clases o dos grupos de personas. Los carnales que solo piensan en la carne, en las cosas de la carne. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Claramente, Pablo nos dice, hay dos grupos, dos tipos de personas. O eres carnal o eres espiritual. No hay gris. Vas a hacerlo, o eres de Cristo o no eres de Cristo. Los que vivimos, los que somos de Cristo debemos de vivir siendo guiados por el Espíritu Santo. Y te voy a decir una cosa, siendo honesto, muchas veces nos dejamos llevar por nuestros impulsos, por nuestras emociones, por aquellos deseos y apetitos carnales, y debemos de tener cuidado. He citado numerosas veces Efesios 4:22, donde Pablo nos dice, dice, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir. ¿Qué quiere decir? Pasada, ya pasó, ya no eres el mismo. En cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, nos dice claramente, que está viciado con sus deseos engañosos y con sus delitos, dice claramente. ¿Trae apetitos carnales la carne todavía? Sí, si somos honestos. Y claramente nos dice, está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos entonces en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué nos dice esto? Porque es en nuestra mente, como dije ayer, donde está el campo de batalla, donde el espíritu y los pensamientos carnales están batallando. Pero tú tienes que hacer la decisión. ¿A quién le das más esa dirección? ¿A quién te sometes? ¿A la dirección del Espíritu Santo o a tus deseos pecaminosos, carnales? Aquí claramente Pablo lo dice, claramente. Dice, porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. El Espíritu vivifica. La carne, a causa del pecado, pues nos lleva a muerte. Debemos nosotros de elegir seguir lo que la palabra nos dice. En Gálatas 5:16, Pablo nos dice claramente, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dios nos ha dado a su Espíritu Santo para guiarnos, para fortalecernos, para resistir. O sea, el hombre carnal puede decir, no, es que yo tengo voluntad y yo puedo hacerlo. Muchas veces hemos dicho eso en el pasado, muchos. Yo puedo dejar de usar, yo puedo dejar de hacer esta y aquella cosa. No. La verdad es que sí, lo haces. Puedes, si tú estás, digamos, todavía no conoces a Cristo y tú crees que tú puedes deshacerte del alcoholismo, te voy a decir una cosa, muchos lo han logrado. Sí, yo puedo por mí mismo, pero te puedes deshacer del alcoholismo, pero aún estás separado de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene a la persona, hace una transformación interna, completamente le cambia el corazón y te hace una nueva criatura para Cristo Jesús, para glorificar a Dios. Y ya no, pues al menos en mi vida, lo puedo decir, en 41 años, ya no tengo esa urgencia de ir a hacer las cosas que hacía. Ahora prefiero meterme en la palabra, tocar la guitarra, tocar el piano, alabar a Dios, porque si me enfoco en las cosas de Dios, como dice la palabra de Dios en Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿En qué piensas tú? ¿Cuáles son tus pensamientos primordiales? Cierto que hay pensamientos, como dije ayer, que llegan a nuestra mente, pero no debemos permitirles que hagan nido. Andan como pájaros alrededor y llegan, y el enemigo, dardos de fuego, te trae pensamientos, te trae tentaciones, pero si tú vives en el Espíritu, no le vas a dar entrada. Por cuanto los designios de la carne, dice el versículo 7, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Lo dice claramente aquí. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Los designios de la carne son aquellos pensamientos, planes y maquinaciones carnales que están en contra de la voluntad de Dios. Por decir así, no se sujetan, están en rebelión contra Dios. El hombre carnal, verdaderamente, al menos yo recuerdo, despertaba y pensaba, bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No pensaba nada bueno. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Con quién voy a andar hoy? ¿A quién voy a ver? Puras cosas carnales. No quiero mencionar para no meterme en problemas. Pero la verdad es esta. Cuando uno está todavía sin la regeneración del Espíritu Santo, viviendo en la voluntad de la carne, solamente está pensando cosas vanas, cosas que van a satisfacer esos deseos carnales, esos impulsos, esos apetitos, esa sensualidad X, no sé cuál sea la tuya. Pero en el pasado yo tenía un montón, porque yo trataba de llenar un vacío que Dios solamente pudo llenar un día con cosas que el mundo me trajo y yo busqué. No voy a mencionarlas todas. Drogas, sí. Relaciones, sí. Cosas malas, pero Jesús me libró de todas ellas. Gracias a Dios. Entonces te invito a lo mismo. Ahora, nosotros aquí escogemos, o vivimos para Cristo o vivimos para satisfacernos a nosotros mismos. El versículo 8 lo dijo claro: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mi deseo es agradar a Dios ahora que le conozco, le amo, y mi deseo es agradarle, vivir de una manera que lo glorifique a Él, compartir su palabra, pero más que todo en esos momentos en que estamos a solas con Él o estamos a solas, allí es donde demostramos que verdaderamente le amamos. El versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne. Aquí se está dirigiendo a creyentes en Roma. Recuerden, como cristianos ya no debemos vivir según la carne. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y dice claramente, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice claramente, no es de Él. Aquí Pablo establece una identidad. Todo creyente, todo aquel que por fe recibe a Jesús como su Salvador, la palabra de Dios nos dice que somos sellados como pertenencia de Dios por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo empieza a morar en nosotros y depende de ti, depende de mí, darle la dirección. Pablo lo pone en claro, nos lo dice, del 9 al 11. Si eres de Cristo, debe ser notorio. Dice el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive y a causa de la justicia. El cuerpo carnal, pues pecaminoso, el momento en que recibimos a Jesús, por eso debemos de considerarnos, como nos dijo en el capítulo 6, dice que hemos muerto al pecado y vivimos ahora para Cristo. Nos identificamos con Cristo en el bautismo, con su muerte y su resurrección a nueva vida en Cristo Jesús, por cuando salimos del agua con su resurrección. Amén. Bueno, ahora el versículo 11 dice claramente, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales claramente por su Espíritu que mora en vosotros. Hay una identidad aquí. Pone en claro que si eres de Cristo, el Espíritu Santo mora en ti y debe ser notorio por la manera en que nos conducimos, en la manera en que vivimos, tanto en nuestra intimidad en hogar como en la comunidad donde vivimos. Debe haber una evidencia
en tu vida como cristiano de que Jesús te ha cambiado, de que el Espíritu mora en ti. Y cuando una persona es guiado por el Espíritu Santo, lo que es el fruto del Espíritu que nos enseña en Gálatas 5, debe ser notorio en nuestras vidas. Claramente, voy a leer la diferencia entre el hombre carnal y el hombre espiritual. El ser carnal, porque las mujeres también están en esta lista. Me refiero al humano. Dice, primero en el 19. Voy a leer desde el 16. Pablo nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y dice, pero si sois guiados por el Espíritu, ahí hay un pero. Si eres guiado por el Espíritu, ya no estás bajo la ley. En Romanos nos dijo que la ley de Cristo Jesús, del amor de Cristo, dice claramente, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora Pablo aquí en Gálatas, vuelvo, Gálatas 5, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, dice. Y manifiestas son las obras de la carne. Y quiero que hagamos un inventario. Si algo de esto aún se está asomando en nuestras vidas, seamos honestos. Hay que ser honestos y decirle, Señor, pues yo todavía tengo esto y batallo con esto. Tengo celos, envidia, no sé. Pero cualquier cosa que Dios te demuestre que todavía debes de entregarle, vamos a entregársela. Dice aquí, manifiestas, o sea, son notorias las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Casi 20 características de la persona carnal. Dice, y cosas semejantes a estas, dice, las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, lo dijo Pablo. Mas el fruto, ahí viene la diferencia, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y dice, contra tales no hay ley. Y para cerrar, vamos a terminar este capítulo 5 de Gálatas. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, si el Espíritu nos ha dado vida, entonces andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. Andemos por el Espíritu. La dirección aquí es a que nosotros, como cristianos, como creyentes en Cristo, si hemos recibido al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, debemos entonces vivir siendo guiados por el Espíritu. Pero el Espíritu Santo, Dios no nos forza, Él nos ha dado libre albedrío. Tú escoges. Los que son del Espíritu ya no viven conforme a la carne, han crucificado las obras de la carne. Los que son de la carne, los que no son del Espíritu, los que son del Espíritu han crucificado. Y los que no han nacido de nuevo, los que no han recibido el Espíritu Santo, los que no han creído y confiado en Cristo, siguen en su naturaleza pecaminosa. Por eso siempre hago una invitación, y ahora te hago esta invitación. En este grupo que leímos, ¿a cuál de los dos verdaderamente crees tú que perteneces? ¿Al carnal o al espiritual? Al que confía en la obra redentora de Jesús y dice, para mí no hay condenación porque Jesús pagó el precio por mí. Yo no lo podía cumplir y no lo puedo cumplir, pero Jesús murió por mí. O al que dice, yo puedo, pues yo no soy tan malo, yo no he robado, yo no he matado a nadie, X. Pero
Aún así, recuerda, Pablo estableció en los versículos y capítulos anteriores que aparte de la justificación en Cristo Jesús, somos condenados. Ahora yo te hago una invitación. Si tú quieres depositar tu fe y confianza en Jesús, recíbele como tu Salvador. La palabra de Dios nos dice claramente que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, dice claramente, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un nacimiento espiritual, y para eso es necesario recibir a Jesús como tu Salvador, confiar en su obra redentora, y el Espíritu Santo empieza a morar en ti, y ya no eres meramente carnal, eres hecho nueva criatura. Si tú deseas esto, ora esta oración de fe conmigo y dile: Señor Jesús, yo creo con todo mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, que el Padre te envió a la tierra para morir en una cruz por todos los pecados del mundo, los míos también. Yo reconozco que mi pecado me separa de ti y ahora me arrepiento. Te pido perdón, te pido que me laves con tu sangre, que me limpies de toda inmundicia, que me des un nuevo corazón y una nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo. Yo renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad y a toda idolatría. Y por fe, Señor Jesús, ahora me entrego a ti. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y que me des tu poder para vivir la vida que te agrada y te glorifica a ti en el Espíritu. Por fe yo te recibo y por fe te doy gracias. Padre, te doy gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesús, y es en su nombre que ahora tengo la confianza de que soy tuyo y que estaré contigo por la eternidad. Gracias, Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe por primera vez, has nacido del Espíritu. Eres hecho nueva criatura. Ahora es necesario crecer, alimentar a ese bebé espiritual, por decir así, y alimentarle con la comida espiritual que es la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, Dios te habla a ti. Yo te recomiendo que leas el libro de San Juan para que conozcas a este Dios a quien te has entregado, a ese Jesús a quien tú has recibido como tu Salvador porque has confiado en Él, y al Espíritu Santo a quien Dios envió para guiarte en tu nueva vida espiritual como cristiano. Recibe todo lo que Dios te dé en la palabra de Dios. Lee el libro de San Juan. Después te recomiendo que leas este libro que estamos leyendo, Romanos, donde nos habla claramente sobre la gracia y el amor de Dios. Y después ya puedes empezar a leer los evangelios, y te recomiendo que no empieces con el principio de la Biblia, porque si llegas a Deuteronomio, te puede suceder lo que me sucedió a mí. Cuando yo empecé, yo leí Deuteronomio, y cuando decían, maldito el hombre que hizo esto, ya lo hice. Maldito el hombre que hizo aquello, ya lo hice. Ya casi tiraba la toalla. Pero le doy gracias a Dios que puso a alguien en mi vida que me enseñara la palabra de Dios. Un amigo, Ron, te doy gracias en el nombre de Jesús. También ahora quiero hacer un llamado, a aquellos que se han apartado de Dios. Caminaste con Él en el pasado, te congregabas en una iglesia, pero te involucraste en algún pecado y ahora te encuentras alejado de Él. Vuelve como el hijo pródigo. No termines perdido y derrotado como el hijo pródigo. El hijo pródigo se encontró comiendo con los cerdos, algarrobas, en un chiquero. No llegues a eso. No sé dónde te encuentres hoy, pero te pido, no llegues a eso.
Si tú quieres volver, al igual que el hijo pródigo, ora esta oración de arrepentimiento y pídele perdón a papá. Si tú deseas esto, repite y dile: Padre, perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname porque he menospreciado tu gran amor, tu gracia y tu misericordia. He menospreciado la sangre de Jesús, tu Hijo, con la que fui lavado. He contristado a tu Espíritu Santo con todo mi pecado. Ahora me arrepiento. Te pido por fe que de nuevo me laves con la sangre de Jesús, que renueves tu Espíritu Santo en mí y que vuelvas a mi corazón ese gozo que cuando primero te conocí y recibí por fe mi salvación. Ahora, por fe te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de arrepentimiento, ten por seguro que Dios, nuestro Padre, te ha perdonado, te ha vuelto a reconciliar con Él y te ha limpiado de todo pecado. Te reviste ahora con la justicia de Dios en Cristo Jesús, la santidad de Cristo en ti, ropas nuevas. Te viste de Cristo, te revestiste ahora de Cristo por fe. Dale gracias, dale honra y alabanza, dile a otros lo que ha hecho por ti y vuelve a congregarte, vuelve a leer tu palabra, vuelve a pasar tiempo con Él en intimidad, en oración. Vuelve de lleno al Padre. Él te ama, te espera con los brazos abiertos. Hiciste esta oración, dale gracias. Gracias les doy a todos ustedes por estar orando por nosotros. Les pido que sigan orando por nosotros. Mi esposa Chris y yo vamos a salir unos días, pero voy a tratar de hacer los devocionales. Pues yo creo que voy a cambiarlo a las tardes, no sé, porque vamos a andar afuera, no sé dónde nos encontremos, si los puedo hacer del carro o en algún lugar, pero me voy a seguir comunicando con ustedes, les hago saber dónde estamos. El Señor les siga bendiciendo, el Señor les siga llenando de gozo y paz, como Pablo les dijo a los filipenses: regocíjense en el Señor siempre. Y les vuelvo a decir hoy, escojan, hagan la decisión de regocijarse en Cristo Jesús nuestro Señor todo este día. El Señor les siga